Bueno, mi nombre es Mayeli Hurtado, tengo 22 años, estudio Contaduría Pública, estoy en 10º semestre, estudio nocturno, también trabajo en la universidad, en la Escuela de Enfermería, en la parte administrativa. Bueno, la carrera de Contaduría la pensé, digamos que después de que salí del colegio y no ingresé a la universidad, empiezo a trabajar y pues en ese vínculo que tuve con lo laboral empiezo a desarrollar digamos una serie de afinidades, ¿no?, con toda la parte organizacional, y me inclino por la parte de la contaduría pública porque siempre me ha gustado la parte ambiental y conocía algo sobre la contabilidad ambiental. Entonces, si trabajar en la organización, estando dentro de ella, me permitía desarrollar esa parte ambiental, creo que fue importante para mí, o fue importante la decisión. Bueno, pues digamos que en general todas me gustaban, pero tenía una mayor afinidad con las carreras de literatura, con las materias de español, de literatura, de constitución, aunque realmente no fui muy buena en matemáticas. Realmente no es tan numérico. La contaduría pública realmente es una carrera de análisis. Vos en la contaduría pública aprendes a entender el funcionamiento de la organización, porque la contaduría lo que te hace es ayudarte a entender cómo la dinámica del funcionamiento organizacional puede ser representado a través de un sistema que más adelante conoces y que organizas como contador público, que es el llamado sistema de información, y realmente en ese papel, en esa dinámica no juegan una importancia relevante los números. Lo que importa es el correcto análisis de la situación, el correcto entendimiento del entorno, el correcto, el saber pensar cuáles son las variables que afectan a la organización y que debes representar a través de una ciencia que se llama contabilidad. Un contador público estudia la ciencia contable. El contador público lo que hace es evaluar el funcionamiento de una organización. La evaluación no solamente se puede hacer en términos cuantitativos, existen métodos y variables cualitativas que afectan directa o indirectamente a las organizaciones y que deben ser pensadas para ser incluidas dentro de los sistemas de información. Entonces, la función de un contador público siempre tiene que estar relacionada a interpretar esas variables que se encuentran en el entorno, sean variables políticas, sean variables económicas, sociales, culturales, interpretarlas en pro del beneficio social. Lo que más me gusta de mi carrera es esa posibilidad que un profesional de la contaduría pública tiene para hacer un arte de su oficio. Cuando me refiero a arte, me refiero a la capacidad que tú tienes de generar formas de representación de la realidad. Y no estoy hablando solamente de la dinámica económica, ¿no? Uno como contador público puede incluir lo no pensado para ser representado, y en la medida en que sea representado, pues la organización va a tener una serie de direccionamientos que le permiten aumentar ese beneficio social o esa incidencia social que tiene dentro de la sociedad. Bueno, el encuentro no fue tan brusco como llegué a imaginarlo. Realmente
O sea, para que usted pueda sentirse cómodo dentro de una universidad, tiene que tener total convicción de que se va a aprender, a estudiar, a reevaluar pensamientos, opiniones, todo, o sea, todo tu sistema cambia. Entonces digamos que el choque no fue tan fuerte como lo esperaba, tenía muy claro que eso era lo que quería estudiar. Y cuando los semestres van avanzando, particularmente en esta universidad, aprendes a tener gran pasión por la carrera. Pasión porque conoces lo amplia que es ella, ¿no? Y de los muchos campos en los cuales puedes trabajar para mejorar esas condiciones sociales que son no muy justas para todas las personas que vivimos en ella. La experiencia, digamos, pues para mí fue de muchos cambios también, porque venía de una universidad privada y venía de un proceso de inscripción constante en la universidad y no pasaba. Pero sin embargo cuando logré ubicarme y logré entrar realmente al medio universitario, pues para mí fue cómodo, no fue algo difícil. El acompañamiento de la universidad fue en todo momento, o sea, desde el primer semestre los profesores son muy claros con lo que uno puede llegar a ser como contador público y lo que pretende la universidad formar en cada persona, y cuando esa explicación que te dan coincide con lo que esperas lograr de la carrera, no es algo que se dificulte mucho. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿En qué universidad privada estudiaste antes y por qué? Bueno, estudié en la Universidad Libre porque no pasé a la Universidad del Valle. Inicialmente, como les comentaba, pues Contaduría Pública no fue la carrera que yo había pensado estudiar. Mi carrera iba por los lados de la salud, quería estudiar fonoaudiología. No paso a fonoaudiología, comienzo a trabajar y pues empiezan a cambiar mis intereses sobre mi formación profesional. Termino un semestre sin estudios, netamente laboral, y me vinculo de nuevo, o sea, intento de nuevo entrar a la universidad y paso a Contaduría Pública. Desde ahí empieza todo. Bueno, estudiar en el colegio pues realmente no representa reto, pues comparándolo con el nivel profesional, ¿no? Con los estudios universitarios. El ritmo de estudio de la contaduría es bastante fuerte, porque la formación tiene que tener componentes tanto de la fundamentación como de la profesionalización, y en esa medida se marcan una serie de intensidades. La fundamentación es larga, es de 6 semestres prácticamente, y en esa medida el trabajo es casi como ver la realidad de un contador público, ¿no? Es fuerte, es de mucha lectura, es de mucho movimiento, es de horas de dedicación, prácticamente cumpliendo a cabalidad los créditos que se estipulan para cada materia. Ya en el proceso de la parte profesional, ¿no? de elegir realmente una parte de la carrera que te gustaría desarrollar como en un futuro, digamos que esas bases teóricas y a las cuales le dedicaste tanto tiempo en los primeros semestres, pues son la base para que la segunda parte no sea tan difícil. En Contaduría Pública se estudian más o menos 9-10 semestres, y a pesar de que la intensidad se mantiene a lo largo de todos, yo creo que los primeros son los fundamentales. Contaduría Pública empieza con el estudio de la contabilidad financiera, los recursos, la inversión,
toda esa parte de fundamentación de la contabilidad financiera y cómo se representa actualmente es la forma como empieza la carrera. Se alterna con estudios de constitución y de política o de derecho en las organizaciones, que es como una de las áreas más afines a nuestra profesión. También se empieza con el estudio de la economía y cómo se pueden, pues ya que la contabilidad lo que hace es representar la distribución de esos recursos, entonces cómo la economía influye en nuestra carrera. Para la Universidad del Valle el componente investigativo es fundamental, entonces en la universidad se desarrolla una línea investigativa a lo largo de la carrera. Desde el primer semestre vas a ver introducción a nuestra carrera y esa introducción termina en décimo si eres del nocturno o en noveno si eres del diurno, con una metodología para la investigación en contabilidad. A lo largo de los semestres vas a abordar temáticas tanto de costos como tributarias y en algunas partes de matemática y de administración financiera que te permiten complementar esos estudios de la ciencia contable. Cuando yo empecé a estudiar contaduría pública, yo no conocía nada de la carrera a excepción de la contabilidad ambiental. Yo no vengo de un colegio comercial y pues en esa medida nunca vi contabilidad en el colegio, ni sabía cómo funcionaba la representación contable, ni qué papeles se utilizaban, ni que eso tenía una dinámica, ni de cuentas que se debitan, se acreditan, de dinámica del funcionamiento de esas cuentas no lo conocía. Sin embargo, para mí no fue impedimento porque mi motivación siempre había sido el aprender sobre la contabilidad ambiental, independientemente de que no supiera cómo se podía representar, simplemente era el estudio de lo ambiental dentro de lo contable, que para mí en ese entonces era una forma de llegar a la organización, de conocer a la organización y de administrar a la organización. Pues más adelante, cuando uno pues empieza en la universidad, lo que vas viendo es cómo esa ciencia se va abriendo, cómo salen de ella diferentes ramas y cómo cada rama se complementa para formar lo que es el estudio de la ciencia contable. La lectura, pues a pesar de que no se crea, es fundamental dentro del estudio de la contaduría pública. Los contadores nos formamos como profesionales integrales, es decir, como profesionales afines a todas las áreas del conocimiento, porque casi todas las áreas y es en la medida en que el contador público puede estar en cualquier lugar, entonces en esa medida el conocimiento que debe llenar a la profesión debe ser amplio, debe ser muy grande. El contador público está formado dentro de la Universidad del Valle para no solamente ser afín a las áreas financieras, sino representar tranquilamente o trabajar para lo público, trabajar para el arte, trabajar para el estudio a profundidad de la ciencia, para la generación de conocimiento, para exponer paradigmas, para pensar la sociedad, para reevaluarla. Eso es lo que hace a un contador público de la universidad. En esa medida y pues en base a que el objetivo de la universidad es formar seres investigativos, pues la contaduría pública también desarrolla ese área y se plantean, ¿no? Formas de mejorar la sociedad a través de la investigación. ¿Cómo es la investigación en la contaduría pública? Bueno, para la universidad la investigación dentro de la ciencia contable debe empezarse desde el estudio y desde la racionalidad del ser.
todos los seres tenemos una dinámica, un funcionamiento o una incidencia grande dentro del contexto social, porque somos seres sociales. Y en esa medida, pues nuestro papel en la sociedad es fundamental para el crecimiento o para el entendimiento de la misma. Es por esta razón que la investigación y la contabilidad está muy ligada a la representación o a ver cómo estos seres, una vez organizados, pueden producir una serie de conocimientos o una serie de situaciones que pueden ser benéficas o no tan benéficas para los otros seres sociales. Por eso la investigación de la contaduría pública nace a partir del pensamiento de la racionalidad humana y de cómo esta racionalidad puede afectar a las demás personas y cómo la contaduría pública como ciencia pública, social, libre, está facultada para representar esas manifestaciones de los seres humanos y cuál es la trascendencia de las mismas. Si ustedes están pensando en estudiar contaduría pública, tienen que tener claro que primero, la profesión no está hecha para que ustedes se vuelvan millonarios de la noche a la mañana, ni para que ustedes crean que esto es cuestión simplemente de conseguir contabilidades y personas y tener apuestas, digamos, es esa dinámica y entonces me enriquezco rápido y puedo ayudarle a todo el mundo o ser el contador de todo el mundo. No, la contaduría pública es una profesión seria porque es una profesión netamente pública, es decir, nosotros llevamos a cuestas ese filtro, esa fiscalización o ese control o esa auditoría o esa revisoría que hace el Estado sobre tanto las entidades públicas como las entidades privadas. Es decir, nosotros somos como esos peones que pone el Estado para estar en todas y cada una de las partes en que se divide el mismo. Por eso es que puedes encontrar un contador desde una entidad sin ánimo de lucro hasta en el mismo Estado o hasta en una entidad privada. Si usted quiere estudiar contaduría pública es porque usted tiene una convicción absoluta de que esto lo que va a hacer es ayudarle a su país o a su ciudad o a su región a mejorar. ¿A mejorar por qué? Porque la representa. ¿Cómo la representa? A través de un sistema. ¿Cómo funciona el sistema? A través de los conocimientos, uno, que tengamos de ellos y dos, a la capacidad que nosotros tengamos de entrar en la dinámica, no para seguirla reproduciendo, sino para generar un cambio, una conciencia, una nueva forma de verla y de entenderla. Si usted quiere estudiar contaduría pública es porque usted tiene la convicción absoluta de que hay que leer y que hay que estudiar, de verdad, de que no solamente se trata del conocimiento de la parte financiera, sino que existen otras variables que tal vez aún no son representadas o que si son representadas son conocidas por muy pocas personas y que sirven para ampliar el conocimiento de la forma en que los recursos, limitados o no, puedan ser representados para satisfacer las necesidades de todas las personas que hagan parte de una sociedad.